sepamos las señales de la verdadera iglesia, hermano. La verdadera iglesia tiene que estar consolados en los corazones, unidos en el amor y teniendo un pleno conocimiento, hermano. Además de tener el pleno conocimiento, dice que hay tesoros escondidos en Cristo Jesús, que son cuáles: la sabiduría que está en Cristo y el conocimiento que está en Cristo. Cuando nos acercamos a Él, hermano, nosotros tenemos la sabiduría. Por eso esta palabra sabiduría significa Sofía, o Sofía significa sabiduría. Es decir, que cuando nosotros tenemos conocimiento o nos traen el conocimiento, le aplicamos la sabiduría a ese conocimiento para aceptar o para rechazar un conocimiento contrario. Por eso la verdadera iglesia de Dios tiene que tener sabiduría y conocimiento. Porque si la iglesia, hermano, y la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el pastor, la iglesia somos todos los que estamos reunidos y congregados, hermano, en un sitio. Cuando nos reunimos como iglesia, hermano, nos hacemos todos partícipes del conocimiento y de la sabiduría. Por eso cuando la iglesia se reúne, hermano, los hermanos tienen que tener sabiduría y conocimiento para que cuando el hombre que está ahí puesto, o cuando ese hombre quiere traer palabra, nosotros tengamos la sabiduría para poder distinguir si el conocimiento que está trayendo es de Dios o es un conocimiento de hombre, hermano. Bendito Dios. Por eso le dice aquí: quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros. ¿Por qué? Porque habían muchos hombres, hermanos, que estaban, y sobre todo en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo, hermano, y en el tiempo donde estaba Colosas, habían muchos gnósticos. Habían muchos que tenían conocimiento de hombre y decían muchas cosas, hermano, pero lo ponían en libros. Solamente algunos cuantos tenían el conocimiento. Los gnósticos hacían así, pero en Cristo Jesús no, hermano. En Cristo Jesús el conocimiento está abierto para que le honremos, para que sepamos de Él. Por eso hay tesoros escondidos en Cristo Jesús, hermano. ¿Y cuáles son los tesoros? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, la revelación de Dios que está a través de la palabra. Por eso nos acercamos a Él, hermano. Por eso la verdadera iglesia de Dios debe tener sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento, porque muchos no quieren, hermano. Bendito Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hay otra cosa, hermano, en el versículo 4 y dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pastor, pero es la predicación, es lo mismo. Mire esto, hermano: para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La palabra persuasiva, hermano, es la palabra pitanología. ¿Sabe qué significa esto? Es un término jurídico. Eso es cuando un abogado defensor, hermano, va con palabras persuasivas para que ese criminal salga libre de toda culpa del pecado que cometió o del crimen que cometió. Es decir, es un abogado, hermano, que tiene palabra persuasiva. Y nosotros, hermanos, como iglesia verdadera, nosotros no podemos recibir palabras persuasivas por muchos que quieran convencer. Mire, hay muchos que nos quieren convencer con esas palabras persuasivas, hermano. Por eso, ese es un abogado que tiene conocimiento y tiene palabra persuasiva, hermano. Ese es un término jurídico. Es decir, ¿qué es lo que hace un abogado defensor, hermano? Él quiere persuadir a la corte y al juez de que ese criminal no fue el que cometió ese crimen, que él no tenía la culpa. Con palabras persuasivas trata de convencer a la corte y al mismo juez de que él no es el culpable, y él quiere eximir a ese criminal del castigo. Por eso nos dice la Escritura, hermano, que nosotros tenemos que estar velando que con esas palabras persuasivas no vengan y nos engañen. Bendito Dios. La verdadera iglesia debe tener tal dominio de la verdad. Dominio de la verdad. Por eso a usted no le meten el dedo en la boca tan fácilmente, hermano. Porque si usted tiene ese dominio de la verdad, hermano,
No hay palabras persuasivas que te saquen de la sana doctrina, que te saquen de la verdadera iglesia de Dios. Porque hay muchas iglesias y hay muchas señales, pero las verdaderas señales, hermano, son las que el apóstol está citando aquí en este lugar de Colosenses 2. Estas son las verdaderas señales: que seamos consolados en los corazones, que seamos unidos en el amor, que tengamos pleno conocimiento, que tengamos sabiduría y conocimiento de los tesoros que están en Cristo Jesús. Además de eso, hermano, que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque las palabras persuasivas, hermano, dañan el corazón del creyente, hermano, porque hay muchos hombres, entre comillas, que quieren decir que tienen conocimiento y sabiduría de Dios, pero las palabras que tienen son persuasivas y se salen del conocimiento y de la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Hay otra señal, hermano, y voy aquí rapidito, bendito Dios. Hay otra señal que está en el versículo 6 y versículo 7 también. Dice: la iglesia verdadera tiene que tener la vida en el Señor. Una vida en el Señor. Mira lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Los miembros, hermanos, los creyentes, deben caminar una vida en el Señor. Porque si nosotros, hermanos, no andamos como Cristo anduvo y como Él nos demanda a nosotros, porque cuando los vemos en la calle y están caminando y no andando como Dios manda, hermano, mire, la iglesia donde ellos van está hablando del pastor y de la congregación. Por eso dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por eso nuestras vidas tienen que vivir espiritualmente y 100% para el Señor. Por eso para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si nosotros estamos viviendo, es decir, que nosotros estamos andando la vida de Cristo. Y si nosotros estamos andando la vida de Cristo, esa es una de las señales, hermano, de que esa iglesia es una iglesia verdadera. Por eso cuando usted le pregunta: hermano, ¿y a qué iglesia usted va? Iba a fulana de tal. Esos son hombres de Dios, mujeres de Dios, porque están viviendo conforme a lo que dice la Escritura. Pero hay otros hermanos que uno le pregunta: hermano, ¿y usted dónde se congrega? A la iglesia El Becerro de Oro, hermano. A la iglesia El Becerro de Oro. Entonces usted ya de antemano sabe, hermano, que esa iglesia es una iglesia de prosperidad, hermano. Dice: eso no están andando conforme a la voluntad de Cristo, porque no es la manera como el Señor nos ha mandado a que andemos, sino que están viviendo una vida como ellos quieren vivir, hermano. En la verdadera iglesia de Cristo, la señal verdadera es que los creyentes de esa iglesia vivan conforme a Cristo. Bendito Dios. Por eso el 7 dice: arraigados, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Por eso nosotros, hermanos, el edificio tiene que estar cimentado ¿en qué? La roca. En la roca. Nosotros tenemos que estar cimentados en la roca. Por eso cuando hay un edificio, hermano, que está siendo edificado y el edificio se cae, fue porque no fue edificado sobre una roca, y sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Por eso el edificio, hermano, cuando vienen las tempestades, cuando viene algún huracán, cuando viene algún tornado o cuando viene algún temblor de tierra, hermano, mire, son estremecidos, es estremecido el edificio, pero el edificio no se cae. ¿Por qué? Porque está edificado en la roca. Esa es una de las señales, hermano, de una verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia se cimienta o se edifica sobre la roca. Pero también nos dice arraigados. El árbol, el buen árbol tiene que estar arraigado, es decir, estar bien enraizado en las profundidades de la tierra, hermano, porque de ahí toma el sustento. Amén. Por eso la iglesia verdadera, hermano, la señal es que están arraigando, se nos estamos arraigando, es decir,